Hola, hola, buenos días queridos niños, respetables padres de familia. En esta ocasión vamos a dar la explicación del tema del día de hoy, ya que requiere pues de que analicemos un poco sobre él para poder entenderlo bien, ¿verdad? Bien, pues llegamos al tema número 6, que se titula Planificación y escritura de un texto narrativo. Eso lo encontramos en la página 80 de nuestro libro de lenguaje y literatura, edición S. Bien, para iniciar nos dice, tenemos ahí unas interrogantes que deben contestarse con ayuda de papá y mamá en casa. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste un texto? Usted le va a poner ahí, querido niño, le va a poner ahí si fue hace una hora, ¿verdad? Fue hace un día, fue, por ejemplo, el viernes pasado, o fue hoy en la mañana, no sé. Al momento que usted haya, en la última vez que usted escribió un texto, ¿a quién le dirigías el texto? ¿Qué es lo que escribió, en otras palabras, verdad? ¿Cómo planificaste lo que escribirías? Es decir, ¿solo lo escribió por escribirlo o antes pensó cómo lo iba a escribir? Así como cuando hacemos un dibujo, ¿verdad? Antes de hacerlo, nosotros pensamos cómo puedo dibujar este caballo, por ejemplo. ¿Cómo se te facilita más expresarte? ¿Por forma escrita o por forma oral? Forma escrita, recuerden, es todo lo que nosotros a través de la escritura decimos, ¿verdad? Y la forma oral es todas aquellas cosas o palabras que nosotros transmitimos a través de nuestra voz. Ahí usted va a responder cuál de las dos formas le gusta más. ¿Le gusta más mandar cartas, un mensaje de texto, un WhatsApp, por ejemplo? ¿O le gusta más utilizar su voz? Usted va a responder ahí. Bien, nos dice lo siguiente el texto. Vamos a basarnos en él para poder ir explicando, ¿verdad? Dice, los escritores de cuentos, fábulas, novelas, entre otros, seguramente elaboraron una planificación del texto, tomando en cuenta las palabras importantes de una narración para que éste fuera un éxito literario. Hay que pensar bien qué cosas necesito yo para elaborar una historia. Por ejemplo, un cuento. ¿Qué es lo primerito que necesitamos, niños? Y según el tema que estábamos viendo la vez anterior, el martes anterior, hablábamos de que había un elemento muy importante como lo eran los personajes. Sin personajes no hay historia, decíamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces ahí, si yo quiero hacer una historia, un cuentecito, algo por el estilo, yo tengo que crear personajes. Y acuérdense, el personaje debe tener características físicas, y debe tener cualidades, ¿verdad? Así como lo vimos en aquella clase del martes anterior. Además, esos personajes hay que ubicarnos en un lugar. Los vamos a ubicar en un campo, en un bosque, en un castillo, no sé, donde queramos. Debe haber una acción, es decir, algo que contar. Si no, no tendría sentido que hubiesen personajes si no hay nada que contar sobre ellos o decir sobre ellos, ¿verdad? Además, debe estar en un tiempo determinado, ¿verdad? En la mañana, en la noche, tal año, tal mes. Eso es muy importante que lo tenga. Dice que cuando nosotros planificamos escribir un texto narrativo, debemos contestar las siguientes preguntas. Dice, ¿para quién escribo? Puede ser para mis compañeros, mis familiares, mis amigos, para el profesor. Allí han dejado un espacio, ¿verdad? Para que lo podamos contestar. Que elijamos una de todas. ¿Qué les escribiré? ¿Una acción? ¿Un suceso? Dice, ¿un texto corto o un texto informativo? Cuando hablamos de acción, es de una historia, ¿verdad? Que queremos contar. Un suceso, es algo que sucedió, como lo dice su nombre, ¿verdad? Que ya pasó. Por ejemplo, el martes pasado hicimos tal y tal y tal cosa, le puede decir usted a alguien en un texto. Un texto corto, un texto informativo, como lo hacen en el periódico, ¿verdad? La información que nos dan. ¿Cuál es el propósito de mi texto? Divertir, informar o formar. Todo texto, así como toda conversación o todo lo que nosotros decimos, tiene un objetivo, ¿verdad? Si usted cuenta un chiste, ¿cuál va a ser el objetivo? Que se ría el otro, ¿verdad? Divertirlo. Si usted quiere comentar algo que pasó, que sucedió y que es muy importante, su intención es informar. Entonces, y hay una parte
que dice formar. Eso que dice formar se está refiriendo cuando nosotros, por ejemplo, yo les creo un texto o hablo con ustedes con la intención de educar, ¿verdad? De que todos aprendamos juntos. Muy bien. ¿Qué cositas más hay que tocar para no hacer muy grande este video? Si se fijan, eso que falta, dice qué elementos son importantes para la historia, ¿verdad? Nos habla sobre los personajes. Cuando yo estoy haciendo una historia, debo hacerme la pregunta: ¿quién o quiénes son los que van a participar en ella? Ahí van a salir mis personajes. Además, debo hacerme la pregunta: ¿dónde? Es decir, el lugar donde los voy a ubicar a ellos. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿En qué momento? Así como ya les decía. Y después de eso, debo elaborar un esquema con el orden de los sucesos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Y a quién le va a pasar? Y complementarlo con las preguntas anteriores: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Mientras más leas, dice, más se te facilitará escribir una historia, un cuento, una fábula o una leyenda. Dice, leer te permitirá encontrar, recordar frases para iniciar tu escrito como: había una vez. ¿Han escuchado eso? En un lugar muy lejano. Érase una vez, al amanecer aquel día. Estas son formas como para ir iniciando, ¿verdad? Un cuento. Para terminar, ¿qué formas podemos utilizar? La de las más conocidas, por ejemplo, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Al final de la historia puede ser otra. Así se cierra un capítulo de la vida, dice el ejemplo. Y nos da algunas claves y tenemos un mapa conceptual por ahí. Algunas claves para que nosotros podamos escribir un cuentecito, ¿verdad? Una historia. Dice, puedes utilizar lo siguiente: elabora un esquema, escribe, lee y reescribe, deja volar tu imaginación. Puedes utilizar los siguientes esquemas para poder dar una estructura a tu texto. Personajes pueden ser animales, pueden ser cosas o pueden ser personas. Acordémonos que hay personajes principales, personajes secundarios, ¿verdad? Es decir, uno que es muy importante y los otros que rellenan, ¿verdad? Los personajes, recuerden que tienen cualidades y que tienen características físicas. Los lugares pueden ser reales o imaginarios. No es necesario que sea un lugar, por ejemplo, que exista en la realidad. Podemos crear nuestro ambiente, ¿verdad? No hay problema. Y hay que describirlo, cómo es el lugar. El tiempo puede ser en el presente, puede ser en el pasado, puede ser en el futuro o puede ser indefinido, dice. O sea, es decir, no sabemos en qué momento se está realizando. Vaya, y después dice que para nosotros realizar o elaborar un texto debemos elegir o seleccionar un tema al inicio, buscar un título, describir el lugar donde se desarrolla, describir los personajes, desarrollar las acciones y revisar ortografía y los signos de puntuación. Ejemplo, seleccionemos un tema, ¿verdad? El tema va a ser la amistad. Busco un título para mi texto. Bien, pues yo le puedo poner al texto los elefantes amigos, le puedo poner. Describe el lugar donde se desarrolla la historia. Describir es contar cada detalle, ¿verdad? Entonces yo puedo iniciar mi historia así de los elefantes amigos. Había una vez, en una carpa de circo, ubicada bajo una colina, donde los rayos del sol por la tarde arropaban aquel gran espacio. Y después dice, describir a los personajes. Acabo de describir el lugar, ¿verdad? Podría seguir agregándole cosas. Ahí hay que dejar volar la imaginación. Después dice que debo describir los personajes. Entonces, ya terminé de describir en el lugar. En este lugar habitaba un elefante llamado, ¿cómo le podemos poner? Roberto. Roberto era un elefante muy grande, muy gordo y muy fuerte. Su pelaje era color oscuro, un poco castaño. Además, estaba ya un poco viejo. Pero esa vejez la opacaba un poco con su sabiduría y con sus buenos valores. Roberto
tenía un amigo llamado, ¿cómo le ponemos al elefante? Le vamos a poner Alfredo. Alfredo conocía a Roberto desde que tiene memoria, ya que cuando Alfredo llegó al circo, Roberto ya tenía muchos años de estar ahí. A Roberto y a Alfredo les gustaba mucho estar juntos y poder compartir buenos momentos. Y después dice que hay que desarrollar las acciones. Ya lo describió, ¿verdad? ¿Qué les pasó a estos sujetos, ¿verdad? A estos elefantes. Bueno, pues resulta que un día el dueño del circo decide que es hora de cambiar un elefante. En este caso, Roberto, por su avanzada edad, y se decide enviarlo a un asilo de elefantes. Esto genera conflicto entre Roberto y Alfredo, ya que la gran amistad que tenía estaba en ese momento en peligro. Hicieron hasta lo imposible para evitar de que el dueño del circo mandara a Roberto al asilo de elefantes. Hasta un día, cuando se estaba preparando un carro para llevarse a Roberto al asilo de elefantes, Alfredo intentó la manera de detener dicho carro, a modo que le terminó estallando una llanta. El dueño del circo, muy enojado, decide encerrar a Alfredo. Entonces Roberto le pide al dueño del circo que por favor soltara a su amigo, que pronto él iría al asilo si lo hacía, y no se quejaría más y no diría más. Entonces el dueño del circo accede y los grandes amigos se despiden y conversan un momento donde Roberto le dice a Alfredo de que es lo mejor, ya que él está muy anciano, que pronto tendrá nuevos amigos. Y el dueño del circo, al escuchar esas palabras y al verlos tan tristes por la partida de uno de ellos, decide no enviar a Roberto al asilo de elefantes ancianos. Y de esta forma, gracias a la muestra de amistad, Roberto y Alfredo pudieron seguir juntos hasta que terminaran sus días en el circo. Esto nos deja una enseñanza de que la amistad, a pesar de que se aleje, siempre, si es verdadera, va a poder continuar en el tiempo. Y por último dice, hay que revisar ortografía y signos de puntuación. Y para terminar esta historia podemos decir, colorín colorado, y este cuento se ha acabado. Tenemos una actividad. Escribe un texto siguiendo el esquema y lo aprendido en este tema. Recuerda ponerle un título, el que puede cambiarse después de finalizado eso. Título del cuento, personajes, lugar y tiempo. Ahí nos está pidiendo que hagamos una estructura, ¿verdad? Que nos imaginemos un cuento así como el que acabo de crear yo en este momento, y que aquí en esta fichita lo único que vamos a hacer es poner el título, los personajes que intervienen, el lugar y en qué tiempo. Tenemos toda la semana para poder trabajarlo con nuestros padres en casa. Entregaríamos esta actividad ahí en el libro, ¿verdad? Hasta el martes siguiente. Yo se los voy a revisar a los niños que lleguen de forma presencial, y pues los niños que se permanecen de forma virtual pues me envían las evidencias siempre a WhatsApp. Esto ha sido todo con la explicación. Gracias por la atención y nos escucharemos y nos veremos hasta el próximo martes. Cuídense mucho, bendiciones.